Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos en nuestra reflexión de todos los días, reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Hoy iniciamos el capítulo 15, con el versículo primero. Vamos a mirar, como siempre, un contexto bíblico, es decir, de la narración, cómo nos encontramos y de qué nos va a hablar toda la narración. Luego miramos un poco el contexto histórico, el contexto cultural antropológico, con las palabras clave exegéticas y sus enseñanzas. Queridos amigos, en primer lugar, entonces, el texto nos dice, después de esto, Absalón se procuró un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Bueno, esto es lo que nos presenta el texto bíblico, el versículo 1 del capítulo 15, segundo libro de Samuel. Este capítulo 15 introduce el inicio explícito de la estrategia política de Absalón. Upero Piñaña Penuana. Estrategia política de Absalón. Recordemos que habíamos concluido al final que Absalón recibe, entre comillas, digamos, ya la venia de su padre a través de Joab, que hubo ese beso, entre comillas, con su papá, es decir, una reconciliación. A pesar de que dejamos un poco en el aire diciendo, bueno, ¿qué clase de reconciliación habrá sido? Porque el aspecto afectivo es muy difícil demostrarlo. Podemos mirarlo de una manera externa, pero no sabemos si en el corazón hay todavía ese bichito de lo que nos ha herido, de lo que no nos ayuda todavía una relación sincera en el aspecto afectivo. Entonces, después de la reconciliación externa con su padre David, el texto muestra cómo el príncipe comienza a construir una imagen pública de poder y legitimidad. Una imagen, pero es en la marketing. Tantas veces marketing, pero en su huevona es en la realidad. Marketing te vende, queridos amigos, hasta una cosa podrida te hace pasar por algo guau, ¿verdad? Que vale la pena. A ver la marketing. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Cuando ya se sabe marketing por todas partes. Ya de temaoela, ya de churro, ya de ponada, que pea, que amoa. Pero puro marketing. Ya es puro bla bla, puro imagen, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, esta es nuestra realidad. Y justamente Absalón comienza a construir esa imagen pública de poder. Él no podía. Él estaba en Jerusalén, jurídicamente fue aceptado, pero afectivamente no había sido afectado. Con todo lo que hemos visto, y estrategia lleva para llegar a su papá, que ahora por fin le da el beso que significaba entonces esa aceptación también afectiva. Y así comienza ya su legitimidad buscando el poder. En hebreo nosotros decimos Aharei Ken. Esto indica una transición narrativa
que conecta la reconciliación anterior con este nuevo proyecto político. Queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta. Nosotros varias veces ya hemos dicho desde el comienzo que los libros históricos en realidad son libros políticos, teológicamente políticos, porque hay que entender lo que es la política verdaderamente. No estoy hablando, ni la Biblia te va a hablar de politiquería. Ahora, te muestra las politiquerías también, eso sí, te muestra. Pero siempre la propuesta de la enseñanza pedagógica de los libros históricos siempre nos van a mostrar de una verdadera política, es decir, la política de Dios. A veces acá mañana designa una politiquería de Absalón. ¿Por qué? Y porque Absalón con este Ajarei Ken, después de esto, así comienza, ¿verdad? El texto, el capítulo 15, versículo 1. Después de esto, es la transición que conecta la reconciliación que ya tuvo él porque vino de nuevo a Jerusalén, se le permitió, después de todo lo que hizo también Joab, buscando una estabilidad del reino de la dinastía. Agoana, Oyapoma, el segundo paso, porque prácticamente estuvo 3 años ahí, ¿verdad? Pero sin que su papá le haya visto el panín, ¿se acuerda? Un encuentro personal, afectivo con su familia, con su papá. Momburio y con Jerusalén, pero Pepe vente. Entonces ahí ve, de cuase shimba. Pero ahora por fin, y tuvo que utilizar también estrategias de todo un poco. Hasta el campo de Joab tuvo que meterle fuego ahí, Absalón, para poder ser escuchado. A Pepe Joab ocurre, y entonces viene esta reconciliación. Pero ahora él tiene un nuevo proyecto político. El Merkabá, que es el carro, Merkabá quiere decir el carro, aquí con sus caballos, simboliza la autoridad militar y el prestigio real. Es decir, que enseguida la política, él tiene que mostrar poder, él tiene que mostrar que él está por encima, que él es el príncipe, ¿entienden, queridos amigos? Esto es lo que nosotros sabemos muy bien en el marketing, allí. De Corea es acá la poder, es acá la demanda, la de coja, lleva todas las posibilidades, la de proponer, ¿entienden? Ahí está Absalón. Da cierto ir a Moyepe, a pesar de que vos simplemente estás siendo utilizado también por otros, podés también. Pero oye, muy invitado a un de Arin, de Temao y la Merkabá, en el carro, ¿verdad? Yo soy el que estoy aquí. Temao lleva las aves, te nos debe. Entero de te dan la yuiro, oye, vos vete un uno mañana, ahí está, nambre hoy, van el Merkabá allí, cuando hay vini vaya allí. Bueno, queridos amigos, esto es muy importante y vamos a seguir reflexionando un poco, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo.
me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981
172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y hoy comenzamos con este versículo 1. Dice, después de esto, Absalón se procuró un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Aquí el carro que simboliza la autoridad militar, decíamos, dentro de nuestro contexto de la narración, y luego el prestigio real. Aquí está el sus. Sus quiere decir caballo, sus. Representa la fuerza y capacidad bélica. Es decir, yo tengo aquí la fuerza y la capacidad bélica. Pero viaje, aquí están los caballos. ¿Se acuerdan que hablamos en varias oportunidades del caballo y el burro? Por ejemplo, el burro siempre Jesús que entra en un asno, la humildad. Sin embargo, los reyes que siempre entran en el caballo. Cuanto caballo mejor, el sus. Quiere decir fuerza, capacidad de guerra bélica. El detalle de los 50 hombres que corren delante de él refleja también una puesta en escena cuidadosamente calculada que él todavía nos está proclamando como rey, pero comienza a construir la apariencia de una realeza. 50, la realeza, se la manda. Con a ver a la famosa, con la Tembiguay Atira voy a hacer. Qué espectacular, querido amigo. Esto se escribió hace 3.000 y un poco más de años atrás, este libro. 3.000 años atrás que se escribió este libro. Ana Bella de Condas, ahí las 50 anteojoas de aquí para allá, casa por casa, le digo a tía Ire para hacer la publicidad del fulano y del fulano. Pebotaque, ¿entiendes? La Tembiguay, Becheguay, Tectico. A veces 50 antes de al salón. Y antes de por todas partes. Tembiguay, Atira, lleva calle por calle. Son capaces de hacer eso, son capaces. Porque ya la gente y me manda. Imagínense, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios, cómo se nos adelanta, 3.000 y tantos años atrás. Y bueno, comienza a construir la apariencia de la realeza. La narrativa bíblica entonces está revelando así el contraste entre el poder visible que el hombre fabrica, es decir, lo que nosotros fabricamos, y por eso estamos hablando del marketing. Hoy en día es el marketing. Hoy en día las redes tenemos que lanzar. Hoy en día tenemos que ser entonces los que estamos ahí al frente haciendo marketing. Y entonces así vemos el hombre cómo se fabrica su propia legitimidad, pero una legitimidad puramente humana y no la legitimidad que proviene de Dios. De un contexto histórico, recordemos que en el antiguo Oriente Próximo los carros y caballos eran símbolos asociados a la autoridad y al poder militar, siempre. Por eso es que él se adueña de esto. El pasashim son los jinetes o caballería, indica la fuerza armada. El zar es el jefe, es el príncipe, y él entonces se va en el carro, en el merkabá, el zar. Jefe o príncipe que representaba nada más y nada menos que la figura de liderazgo,
Por eso es que tiene los 50 tembiguay atira o no debe lleva, que tiene que demostrar todavía no es el rey, es el príncipe. Es como los guardaespaldas, es lo que le tienen que cuidar. Yo muestro fuerza. Tengo aquí gente. Muevo a la gente. No es que estoy solo, ¿entienden? Eso es lo que quiere decir. Muchos me siguen. Es un liderazgo, ahí está. Figura de un liderazgo. Ya pura moyepe. ¿Por qué? Y porque ese liderazgo en realidad es un liderazgo comprado, ¿entendiste? Si vos estás solo, en realidad, ni tu abuela te va a votar, ¿entendiste? Pero le dicen de ella, ni tu abuela te va a votar. ¿Y por qué? Y porque no reunís las características, Queridos amigos, esto es muy interesante. Y este es el fenómeno social. Se dan cuenta que la Biblia te habla sobre la realidad social. Muchos dicen, pero es de política, esto, aquello. Pero eso es porque son ignorantes y no saben que la religión es religarte a la realidad. Y la realidad tuya es vivir dentro de una comunidad, en un mundo. Y eso se llama social, sociedad. ¿Entiendes? Y andas ahí 4 años y dices, vea, qué espectacular, ¿verdad? Pero para eso tenemos que saber, para eso hay que leer un poco, entender un poco. Y no hace falta también demasiado. Pero hasta un niño de pecho puede entender si es que atiende bien y es sincero y honesto consigo mismo, ¿verdad? No hace falta tantas explicaciones para entender eso. Y entonces, desde aquí, se está representando una figura de liderazgo político. En este sentido está el Malkut. Malkut es el rey. Melech Malkut, el reino o la autoridad real, que expresa ese poder soberano, expresa la legitimidad también de lo que puede venir con su gobierno. Claro, porque aquí están todo esto. Así va a ser, así somos nosotros. El príncipe de. Pero él comienza ya, así luego nos decía este texto, ¿verdad? Después de esto, Absalón se procuró ese verbo también interesante, el procurarse. Lleva un barete y mira, carros, caballos y 50 hombres que tienen que ir delante de él, ¿verdad? Y lo escoltan como una práctica utilizada por los príncipes para manifestar prestigio, reclamar reconocimiento social, porque la sociedad tiene que mirar, y Absalón así con este gesto está revelando que está construyendo una base de apoyo político. Es lo que siempre pasa, queridos amigos, hasta ahora nosotros hacemos así. Entonces, entonces ya ponen campaña, y campaña le decimos nosotros ahora. Cuando se lo ya pueden con Absalón, es su campaña política, y lo hace de esta manera. Y gradualmente va ganando el terreno que lo llevará, pero después de eso vamos a hablar, a la rebelión incluso contra su propio padre. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. Tipologías. José, David y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero. Senador Loncasilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración. 100.000 guaraníes. Alias 0986 404 603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Cursos Modulares Bíblicos 2026.
Ay de mí si no evangelizara. Es el amor lo que da precio a todas nuestras obras. No es por la grandeza y la multiplicidad de nuestras obras, por lo que agradamos a Dios, sino por el amor con que las hacemos. San Francisco Javier. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 26 de marzo estamos ya, queridos amigos, en la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Ya no invité imaginar, lleva la de Semana Santa y sobre todo esa Semana Santa que significa para nosotros el camino hacia la plenificación, hacia la resurrección. La Cuaresma llegaremos hasta el miércoles santo, queridos amigos. Y ahí comenzaremos después nuestro triduo pascual, el paso de la muerte a la vida. Y hoy, en este jueves 26 de marzo, ñajendujina del libro del Génesis, capítulo 17, del 1 al 9. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré tu Dios. Queridos amigos, aquí está lo esencial y lo fundamental. En primer lugar, en la medida en que ñandeña ñemoí veñan de Yara, raperje ñañe punu yaguataña hendúa lleva a ñandeya jaisha ñajenduriré obedecer. Es la obediencia al Señor. Yaguatabe jabecueri ñajenduriré allá eriré ñandeyara llego allá posee inapendere yurase. Y esta es la obediencia. Y entonces viene el cambio. Cuando hay un cambio de nombre en la Biblia, y tenemos varios casos dentro de la Biblia en que encontramos que Dios le cambia el nombre al personaje. Por ejemplo, Abraham, era Hinaguria. Jacoán ahí endereza Abraham. Padre de las naciones. Padre de las naciones. Upeaco dice la Abraham. Aupease yo que cuera ñandé en guaraña importante terei, porque el cambio de nombre es el cambio de la identidad. Coán anden daja ebeima pe uma guarei shagua. Daja ebeima pe caraí, cuña caraí, mitad o lo que sea. Borracho. No, daja ebeima. Haré cambiar la identidad a europea. A por quien dereñe moí peñan de yarara pereje. Tiempo de Cuaresma. Tiempo para cambiar identidad. Tiempo en que el Señor, ahora quinta semana ya del tiempo de Cuaresma, el Señor ñande apicutu y añandere no ñande dale yaguatá que na ya poquena ese verdadero cambio. Cambio del rostro, cambio de nuestra propia identidad. Y pidamos esta gracia entonces para nosotros, para que podamos cambiar nuestra familia, nuestra iglesia, sobre todo, nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y hoy comenzamos con el versículo 1. Después de esto, Absalón se procuró un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Upearo ya pues, corrían delante de él. Muy bien, va adelante. En el contexto ahora cultural antropológico, desde la perspectiva antropológica, este pasaje muestra cómo la autoridad política se construye también mediante símbolos visibles. Símbolos visibles, culturalmente hablando, es cierto. Ellas acaban de la marketing con engaño de usted ve la yandeña mujer la influencer, o en tu chupeo ya supe quién le sigue, etcétera. Y desde ahí viene este concepto hebreo, el kabod famoso, que el honor significa, el kabod, el peso que uno tiene, representa el prestigio de una persona, exhibe ante una comunidad, se muestra, y justamente el verbo ra'a, es decir, el ver, indica esa percepción de la autoridad, el pueblo, la sociedad, el am, el pueblo, el ra'a, mira, ve, entiende, sabe, se deja llevar, eres a porque hoy Shaina, o una carro Ari Merkaba con sus caballos, sus ¿verdad? Y luego aquí también hay unos cuantos tembiguayos bebé lleva entonces que están por delante y que la acompañan, ¿verdad? En su campaña política. Y así entonces el Ra'a indica esa percepción pública, porque tenés que hacer esa percepción pública. De ella pues allá, entonces veando y como hay. Y el corazón, porque también nos habla de ese lev, que simboliza la motivación interior que guía sus acciones humanas. Es decir, detrás de todo esto siempre hay una motivación. Va ese la semongu va la pishetebe lleva no tengo miedo para lanzarme, ¿entienden? Para hacer mi marketing. Utiliza Absalón estos elementos visuales para despertar admiración popular. Upeaña de ella pues era populismo, admiración, pejesaque, pemañaque. Y así, esta verdad sobre la naturaleza humana de las apariencias. Queridos amigos, si ustedes no me daban razón hasta ahora, yo siempre les decía, este libro es un libro político, y especialmente para políticos, porque pega coña de entonces, o para aquellos que están haciendo politiquería, a pesar de que nos llama a una verdadera política. En ese sentido, este libro es un libro verdaderamente político. El poder de esta manera puede influir profundamente en la percepción social. Cuanto más poder vos mostrás, ¿verdad? Entonces, el hombre de por sí, el que no tiene la capacidad y la formación filosófica, religiosa profunda, entonces se convierte directamente, queridos amigos, en un tembiguay, es decir, no tiene la capacidad crítica, le decimos, ahí está, la capacidad crítica. Y eso es cuando nos falta formación, educación. O sea que la educación tiene que llevar al hombre a una verdadera formación, para entender lo que se propone y para entender lo que se está haciendo. Entonces el poder te amilana, te muestra, este es el poder, y como no tenés criterios como para rechazar o para decir esto está bien o esto está mal de Lecoy, porque a mínima, entonces ahí está, te deja influenciar y te vas con eso, es una autoridad que se te impone allí directamente. Queridos amigos, entre las palabras clave, en primer lugar está el merkaba, ¿verdad? O sea, el carro. El carro representaba el poder militar, el prestigio político, capacidad de dominar y sobre todo suelen estar asociados con el ejército. Las grandes potencias tenían los carros. Antes que era infantería, a ver, ahora que ve la caballería, a ver o uma toda la parte, ¿verdad? De los jinetes y de los carros, los merkabá. Carros de hierro, ahí en el libro de los jueces, por ejemplo, te muestra y te está diciendo, ¿verdad? La potencia del imperio, imagínense, asirio, por ejemplo, en aquel tiempo. Te dice cuántos carros de hierro. O Egipto, te habla también de los carros. En fin,
todo lo que significa la potencia. Y luego Absalón adopta este símbolo, adopta y está diciendo que él va en el carro. Y este es un intento, pero bien deliberado, queridos amigos. Pues es importante la Yeicuamina. Todo lo que es deliberado quiere decir para nosotros bien pensado, bien querido. Hoy en día hay luego asesores de campañas, ¿verdad? Asesores, este es tu asesor. Asesores de tu marketing. Y así sucesivamente. Estamos con nuevas profesiones, pero que estudian la psicología del pueblo, la psicología de la gente, la psicología humana. ¿Por dónde te va a ir apretando? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? No, pero ella apoyan. O si no, hay ciertas cosas. Algunas veces te dicen, no, vos tenés que presentarte a mañana, ¿entendiste? Porque ese es lo que te va a llevar el marketing, el rating. Otro, aquí tenés que presentar, no sé, con un niño que le levanta, que le da un besito. Porque quiere decir que está con el pueblo. Y así, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? La marketing y la Absalón. Es ese intento deliberado de presentarse como un líder, que está con todos, que está con el pueblo, el poderoso, el que tiene la autoridad, el que verdaderamente es el que va a hacer resurgir. Bueno, luego tenemos la palabra también, queridos amigos, el famoso Ish, que significa el hombre, ¿verdad? Aquí el hombre indica que 50 hombres son los seguidores. Y cuando te habla de hombres, esa escolta que acompaña a la figura de la autoridad, que recorren y que van corriendo detrás de él, representa una demostración pública de apoyo y lealtad. Ahí está. Te quiere decir, te quiere mostrar. Mira, aquí hay muchos que están conmigo. Dale, será, yo sentí, pero les hay que estar 50 de cosas. Tembiguay sea, hoy ayude, otros tembiguay más, ayude. Interesante. 3000 años atrás, a veces yo quiero ver si hay algo parecido. Y si alguno, ¿verdad? Como decimos, Huawei Capi, bueno, depende del problema más. Pero hay que mirar lo que nos presenta verdaderamente la palabra de Dios para no caer en nuestra sociedad justamente con estos errores. Y esto es lo que Absalón está haciendo. Entonces Absalón, ¿qué es lo que está haciendo? Está formando una red de seguidores que legitimen su ambición política de poder. ¡Qué espectacular! Que legitimen. Y así pues, el grupo, ¿verdad? Se hace un grupo, queridos amigos. Ahora ya pongan la grupo. Porque la andere con la grupo de homo hay move. Hay muchísimos que se presentan, ¿verdad? Que se presentan, pero que son buenísimas personas que podrían llevar adelante verdaderamente. Pero como no tienen estos tembiguay, porque los tembiguay pues, normalmente necesitan, ¿verdad? De algún lugar tenés que tener ese recurso. Ande eres coino. De valer a moyepe. Ande por haber a moyepe. Espiritualmente y con deseos ideales. Ni se botón de como. No penamos ahí viene. Queridos amigos, qué triste que es, pero esta es la figura que nos presenta hoy el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Volvemos enseguida con más Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
En el año 631, tras la muerte de su hermano, el obispo Juan de Zaragoza, se reunieron los prelados de las diócesis circunvecinas para elegir a su sucesor. En aquella época en España los mitrados no eran nombrados por el Papa, sino proclamados por sus pares, reunidos en sínodo, y debían ser aprobados por el rey de turno. Y entonces, sobre la cabeza de Braulio, el principal candidato, apareció un globo de fuego. A la par que se escuchaba una potente voz que decía: «Este es mi siervo, a quien yo he escogido, y en quien descansa mi espíritu». Entonces Braulio, quien hasta ese momento actuaba como coadministrador del mismo obispado, fue aclamado por los concurrentes y así ocupó la silla de su fallecido hermano, con el respaldo del monarca y el beneplácito del pueblo zaragozano, que ya lo reconocía como un hombre santo, austero, fogoso orador sagrado y brillante escritor. Braulio, nacido alrededor del año 585 en el seno de una familia en la que todos los hijos fueron religiosos, se distinguió desde muy temprana edad por una devoción ilimitada y por la oración permanente, por esa inigualable voracidad intelectual que lo acreditó, además, como uno de los humanistas más destacados de la península ibérica y por ser un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras. Precisamente su erudición sobre cuestiones bíblicas atrajo la atención de nadie más ni nadie menos que San Isidoro, que era la máxima autoridad de esta materia en España. Y San Isidoro lo invitó a visitarlo en Sevilla, y una vez allí, con entusiasmo de principiante, Braulio se convirtió en el discípulo más aventajado del anciano sabio y floreció entre ellos una perenne y entrañable amistad, atizada además por la pasión que ambos sentían por los asuntos doctrinales. Por petición suya, San Isidoro se apresuró a terminar su obra Etimologías, una monumental enciclopedia que compilaba todo el conocimiento de la época y que luego Braulio ordenó y clasificó en 20 tomos. Su erudición y don de gentes lo situaron en un lugar preeminente del pensamiento español, y tras la muerte de su mentor Isidoro, relució en los concilios de Toledo, que sentaron las bases de la Iglesia española del medioevo, a la que liberó de su sometimiento a los reyes visigodos. Pero el gran amor de San Braulio eran los pobres y desamparados, a los que visitaba, atendía, curaba, lavaba sus pies, y si las circunstancias lo exigían, velaba junto al lecho de los enfermos noches enteras en plena oración. Dormía poco, ayunaba mucho, leía demasiado y le alcanzaba el tiempo para hacer milagros y atender a los poderosos que siempre iban a buscar su consejo. Después de 20 años al frente de la diócesis de Zaragoza, sus fuerzas comenzaron a menguar y paulatinamente San Braulio se fue quedando ciego, pero dictaba sus obras, pedía que le leyeran y mantuvo su celo apostólico y su prédica vigorosa y fecunda. El 26 de marzo del año 651, después de celebrar la Eucaristía sentado porque no podía tenerse en pie, fue llevado a su habitación, entonó el rosario y de pronto dijo: «Señor, ya estoy listo», y se quedó dormido para siempre. Por eso, hoy 26 de marzo, día de su festividad, es bueno pedirle a San Braulio que, así como lo hizo él, nos enseñe a mantener la maleta lista cuando Dios nos llame a su presencia. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias.
picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, estamos con el capítulo 15. Hoy comenzamos con el versículo 1, queridos amigos, es muy interesante dentro de nuestro contexto narrativo, contexto histórico, cultural, antropológico, lo que se nos presenta, ¿verdad? Después de esto, ahí teníamos el Aharei Ken, como queriendo unir todo lo que había pasado a Absalón, que fue rechazado, etcétera. Ahora coge el aspecto afectivo, el beso del padre, ¿se acuerdan? Ahora entonces ella comienza a hacer su marketing, su política. Hoy qué mana, hoy ¿se acuerdan la palabra clave? El ish. Entonces aquí está entrando el aspecto de aquellos, dice que corre, 50 y 20, 50 que corrían delante de él. Nosotros le hacemos una traducción para que entendamos, porque esto entra dentro de nuestra política que nosotros conocemos muy bien, con a la famosos tembiguay ya es con a la tembiguay. ¿Por qué? Y porque de cierta manera lo que Absalón aquí está queriendo hacer es demostrar que él tiene ese poder, que tiene seguidores, que están legitimizando su ambición. Todo eso que se va, hay casa por casa, aquí te traemos la propuesta, aquí esto, pero está oye, lleva esa vive calle, lleva cuando está por llegar, ¿verdad? Se mandó a ponerte ahí, ¿verdad? De todo eso, me llegamos correo, me llamamos correo, oye, Isna. Ahora, ojalá cualquier, oye, popete. Todo, te enviguay, atira, ¿verdad? Porque esto puede, si él no tiene seguidores que legitimen su ambición de él, vea, ya es un declino. Por eso yo decía, está en la verdaderamente que se pueden poner las pilas y gente que valen la pena, que podrían sacar adelante una iglesia, una familia, un grupo, ¿verdad? Adelante, un país, evidentemente, pero ya no llevo, está ya veniendo y ahí la jera, porque no hay recursos, y sobre todo recursos de este estilo, no hay los recursos, que tú ya pones publicidad y veamos, etcétera, pero no monte que guasuina. Esa es la corrupción, queridos amigos, esa es la corrupción, pero entendamos también que no es solamente una corrupción así de la sociedad, vamos a decir, de lo que circula, sino que esta es la verdadera corrupción, ¿sabe de qué cosa? Aquí, de la mente del hombre y del corazón del hombre. Por eso decía lev quiere decir corazón. Y sobre todo, viene a tu uña lleva la el rosh, la cabeza, rosh. Si desde el principio, Bereshit, desde el inicio, desde la cabecita de tu pensamiento, no sos capaz de hacer ese camino de honestidad y de buscar la verdad, evidentemente que va a ser muy difícil después hacer lo contrario de lo que está haciendo aquí Absalón. Absalón está haciendo aquí su campaña. ¿Qué es lo que nos enseña, queridos amigos? ¿Cuáles son estas enseñanzas? En primer lugar, el poder puede construirse mediante apariencias. Entonces ya hay que poner que ver. El poder se puede construir solamente con apariencias, mediante apariencias. Entonces, hay que discernir entre una verdadera autoridad, un verdadero liderazgo. Ya discernía algo. La naña discernía, ya sé yo que hay por imo, hay nada que valga. Dicatumo hay oír ya pompa de, ¿entiendes? Entonces el discernimiento es esencial y fundamental, ¿verdad? Porque
el marketing que aquí está presentando Absalón es un espectáculo político, es un espectáculo. Entonces nos ponemos a hacer espectáculos, show, pero el show después termina, queridos amigos, termina, y viene después la tristeza, ¿verdad? O para de show, o para la virus, o para lo que sea. Bueno, segunda enseñanza, queridos amigos, espectacular este versículo 1 del capítulo 15, segundo libro de Samuel. La ambición puede crecer silenciosamente. Otro elemento. ¿Por qué? Y porque vos pues confías y decís, lo que yo tengo que hacer es simplemente meterme, publicidad, marketing. Ambición entonces va creciendo. Porque vos ambicionás no por tu liderazgo o por lo que vos sos, sino que por un grupo. Yo recuerdo una palabra que se utilizaba, era una palabra que nosotros no conocíamos, ya gente por primera vez, o pela ese grupo ahí, primeramente, caterva. Yo no sabía lo que significaba, caterva. Y había sido caterva, era un grupo, pero un grupo negativo, feo, una caterva, ¿verdad? Entonces, la ambición, queridos amigos, se va poco a poco silenciosamente formando, pero con este deseo de dominar nuestras decisiones. Va dominando nuestras decisiones. Ve que tuve. Por eso esa ambición se va creando silenciosamente. Un tercer elemento como enseñanza, queridos amigos, es que el liderazgo verdadero se basa en la justicia. Atención, en la justicia. Y eso es lo que a nosotros muchas veces también nos cuesta entender que los criterios elementales y fundamentales de un líder, para que nosotros conozcamos que es un líder, tiene que ser en el aspecto de la justicia. Porque si nosotros estamos mirando que son solamente propuestas, pero que en el fondo no tienen raíces ni bases fuertes para poder llevar una verdadera justicia, que simplemente está mirando su propio ombligo, decimos nosotros, su propio mundo, entonces esos símbolos externos de grandeza, grandilocuencia, etcétera, etcétera, posiblemente doy como hay nunca. Es puro marketing. Entonces criterio, elementos que nos hagan pensar. Una cuarta enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, es que las multitudes pueden ser influenciadas por la imagen. Influenciadas. Ahora hoy veníamos a añadir la influencers. Si no hay cual yo que fuera hoy cobañan de la influencers cuando queremos transmitir valores lindos y valores positivos. Da igual. Yo sé que dentro de la iglesia sí, ¿verdad? O sea, los grandes santos, al final de cuentas, son los influencers. Y conste que en aquel tiempo no existían lo que tenemos nosotros, los recursos, para ser verdaderos influencers. Pero hoy en día nosotros hemos utilizado y utilizamos estos medios maravillosos, ¿verdad? Que son las redes, la televisión. Esto es impresionante, queridos amigos. La San Pablo Orecó y Yemba en su tiempo la televisión o las redes. Mamma mía, la San Pablo ya hay otro gran influencer ya Orecó adentro de la historia. A mí me llama la atención, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara, y desde ahí comienza Pablo, influencer. Para su tiempo era navegando y predicando y a viva voz. En los areópagas, de mercado de oñea, con la gente, uno a uno, de aquí para allá. Ojo, pero yo cosa, pero ya me la bandera, pero yo ella hoy no, ojo, de oña mongueta, ni acuerdo. O conquistaban a todos unos cuantos, uno ya bautizaban a todos. Influencer en ese tiempo, queridos amigos. Hoy en día, entonces, las multitudes pueden ser influenciadas, pero muy fácilmente por esa imagen. Entonces hay que evaluar, ¿verdad? Porque los líderes muchas veces van solamente por las apariencias. O sea, dice que son líderes, pero en realidad ese no es ningún liderazgo. Porque ahí lo que está influenciando es simplemente esa imagen superficial y esa imagen falsa, porque esa es una falsa imagen. Bueno,
Y por último, queridos amigos, tenemos esta otra enseñanza, es que Dios ve el corazón más que el espectáculo. Esta es la enseñanza maravillosa, ¿verdad? Porque quiere decir que confiar en la autoridad que proviene de la integridad es lo esencial y fundamental, de la integridad. Entonces Dios ve más el corazón del hombre. ¿Qué es lo que piensa uno? ¿Qué es lo que desea uno? ¿Hacia dónde camina uno? Más que mirar simplemente y buscar el espectáculo. Porque el espectáculo, queridos amigos, después de cierto tiempo se desvanece. ¿Se acuerdan ese que chiste, repetitante, ¿verdad? Ese que se va y mira y le muestra primero el infierno, ¿verdad? Y después allá le mostró el cielo, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde vas a elegir? Y se va en el infierno, vio que todo era nambreo ahí, fiesta. A ver, hola, cielo veo allá, y bueno, todo el mundo ahí cantando, todo el mundo ante Dios alabando, angelito, que pegamos. A ver, otra fiesta, farra, de todo. Entonces, al final le dijo, bueno, va a la elegida, allá está, infierno de Aguiaveta. Y usted que yo, que pucha, farra menio, ¿ves? Entonces, y luego cuando entra en el infierno se va. Y estoy todo cambiado. Eso que era farra, que era esto de aquello, pobreza, no había nada. Entonces, oye, que era, pero vos comes aquí, tenés otra tela, todo era farra, fiesta. El asunto es que estábamos en campaña política en el momento en que vos llegaste aquí. Y por eso era todo así. Ahora estamos ya en la realidad. Ya, oye, elegimos la candidato y yo el demonio. Queridos amigos, y esa es la realidad. Entonces, Dios, sin embargo, ve más el corazón, más que el espectáculo. Entonces, esto nos ayuda también y nosotros tenemos que mirar y entender. Dentro de estas enseñanzas que nos deja la palabra de Dios con este versículo 1 del capítulo 15, este segundo libro de Samuel, es mirar qué es lo esencial. Ir a lo profundo, ir a aquello que nos toca en el corazón, que nos cambia a nosotros y que podemos también nosotros ofrecer a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.